Hola gente, ¿cómo están? Soy Guillermo y el día de hoy vamos a estar haciendo una review, o mejor dicho, una re-review a una tarjeta de video que a mí personalmente me encanta. Se trata de la AMD HD 5870. Este es un modelo que salió más o menos en el año 2009, 2010. Cualquier cosa ustedes me corrigen en los comentarios, pero es de la serie HD 5000 de ATI. Y bueno, la verdad es que es una tarjeta de video que a mí me encanta. En lo personal me parece algo fabuloso, algo de lo mejor que ha hecho ATI en los últimos años. ¿Y por qué? Bueno, les explico. Esta tarjeta de video fue una de las primeras tarjetas de video, si es que no fue la primera, pero sí la primera gama alta que sacó DirectX 11, o sea, la última versión en aquel momento del DirectX. ¿Y qué quiero decir con esto? Que esta tarjeta de video puede correr casi todo, o todo mejor dicho, porque no hay ningún juego que esta placa no pueda correr. Además de DirectX 11, esta tarjeta de video también incorpora iEternity, que es una tecnología que nos permite ver en múltiples monitores de igual resolución un juego de manera panorámica. Eso hoy en día es casi un estándar, pero en el 2009 y en el 2010 no era algo muy común, ya que el hardware de aquel entonces no era muy capaz de soportar semejantes resoluciones. No obstante, la 5870 hoy día sigue siendo una muy buena opción. Yo diría que su rendimiento se equipara perfectamente al de la GTX 750 o 750 Ti más o menos, y del lado de Radeon más o menos al de una R7 260X o una R7 360 más o menos. Y bueno, vamos a hacer el unboxing de esta placa. Yo la conseguí en eBay a $30 nada más. Me pareció un excelente precio, sobre todo porque ahora van a ver, pero tiene absolutamente todo lo que traía. Tiene los manuales, tiene los drivers originales, tiene los adaptadores, la bolsa antiestática, está en muy buen estado de conservación y realmente me pareció un precio excelente para el rendimiento que esta placa nos va a dar. Lo que voy a hacer después del unboxing va a ser colocar esta placa de video en una PC que tengo acá, que es un Core i5 con 8 GB de memoria RAM, y vamos a tratar de correr los últimos juegos que yo tengo instalados en mi disco de mi PC personal. Así que lo que voy a hacer es pasar mi disco duro con mi librería de juegos a la computadora donde voy a poner esta tarjeta para que ustedes vean su rendimiento. Así que bueno, espero que les guste. Bueno, vamos a hacerle el unboxing ahora a la tarjeta. Les dejo la imagen de la caja para que vean que está en un estado realmente muy pero muy bueno de conservación a pesar de los años. Así que bueno, vamos a ir sacándola de la caja. Me gusta esto de XFX, que es muy prolijo a la hora de ensamblar sus productos, por lo menos lo era antes. Al sacar la caja vemos el cartel este que es muy conocido, que no molestar, estoy jugando. Tenemos el adaptador para Crossfire, para conectar dos tarjetas. Tenemos, miren, los adaptadores originales que están cerrados, de Molex a 6 pines, ya que esta placa requiere dos enchufes de 6 pines cada uno. Tenemos el adaptador que va de DVI a VGA, ya que la tarjeta de video en sí misma no tiene salida VGA, así que como en aquel entonces el VGA aún era un estándar, muchas placas de video traían este tipo de adaptador. Aquí dentro vamos a encontrar los manuales, guía rápida de usuario, guía de instalación, acá trae el paso a paso de cómo instalar los drivers y todo eso, el disco con los drivers originales de ATI, que por supuesto estos no los vamos a instalar, sino que vamos a instalar la última versión de Crimson, si es que nos permite la tarjeta. No estoy seguro que se pueda, pero vamos a intentarlo. Y aquí abajo, dejo esto por acá, la tarjeta en la bolsa antiestática aún. Miren qué tarjeta grande. Vamos a dejar la caja de lado. Aquí vemos un diseño bastante bonito, llamativo, con un solo ventilador, así que calculo que debe ser bastante ruidoso. Yo aún no lo he probado, pero ya lo veremos.
Después, ¿qué más? Aquí tienen los dos conectores de 6 pines, como les contaba. Lleva 6 pines, dos conectores de 6 pines. Esta versión no tiene backplate, pero algunas sí traían backplate. Las conexiones, ya ven que trae dos salidas de DVI, una salida HDMI y un puerto de display o DisplayPort, o como le quieran llamar. Y bueno, aquí se ve bien la T-Radeon. Es una tarjeta que ocupa además doble slot de PCI. Así que bueno, vamos a conectarla a la computadora para que ustedes vean el rendimiento que tiene esto. Bueno, y acá tenemos la computadora que vamos a usar para las pruebas. Es una torre que tiene una placa madre normal con chipset H67 y un Core i5 2500, que bueno, no es tampoco la gran cosa, pero sin duda que no le va a hacer ningún tipo de cuello de botella a nuestra tarjeta, ni viceversa. Ya poner un procesador que sea muy potente, no vamos a notar ninguna diferencia sustancial, ya que la tarjeta va a estar haciéndole cuello al procesador y no va a valer la pena. Así que bueno, vamos a proceder a retirar la R7260X que tiene puesta esta computadora y a colocar la Radeon 5870. Bueno, y como les había comentado, este es mi disco duro de mi PC personal, que la tengo ahí atrás, que lo voy a conectar medio así nomás, de tal forma de no tener que estar bajando todos los juegos de mi librería otra vez a este disco duro y no perder tiempo. Así que lo voy a dejar enchufado al SATA, lo voy a colocar aquí nomás separado para que ustedes puedan ver los juegos en esta computadora. Bueno, ya tenemos la computadora totalmente conectada, estamos reinstalando los drivers de AMD en este momento, no sé si se puede ver. Ahora me pide que reinicie y ya vamos a ver qué tal corren los juegos. Bueno, como pueden ver, ya tenemos instalado el driver de la tarjeta de video, el Crimson. Como pueden apreciar, el clock está en stock. No le vamos a dar ningún tipo de overclocking para prevenir daños a la tarjeta, ya que es una tarjeta muy vieja. Ahí la pueden ver andando en la computadora, el resto del sistema, perfectamente conectada. Y ahora vamos a probar algunos juegos a ver qué resultado nos da. Prefiero usar la cámara misma y no usar ningún tipo de software, de tal forma de no perder ninguna FPS ni nada. Así que bueno, vamos a ver qué tenemos acá. Vamos a abrir el juego, las opciones. Vamos a ponerlo en Full HD 1920x1080. Vamos a ponerlo todo en medio porque no quiero exagerar nada. A ver qué tal corre en el preset medio. Vamos a dejarle el teselado apagado, ya que estas placas de HD 5000 y HD 6000 el teselado no es su fuerte y probablemente nos quite mucha performance. Bueno, ahí tenemos abierto el Rise of the Tomb Raider. Vamos a probar a ver qué tal. Vamos a ver nuevamente las opciones. Gráficos, vamos a ponerle todo en medio. Voy a dejarlo para que ustedes lo vean bien. Está todo en medio. No quise exagerar tampoco con la configuración gráfica. Voy a dejar la cámara acá para que apunte a las FPS, así ustedes pueden verlo bien. Y bueno, vamos a ver cómo nos sale un benchmark.
Está en las 40 FPS, ahora va a bajar un poco. Tenemos 70 grados de tarjeta de video, uso 99%, 35 FPS, 27, 25. Recuerden que este es uno de los juegos más exigentes que hay al día de hoy a nivel gráfico, así que es normal que la tarjeta tenga estos bajones así, porque es una tarjeta que tiene 6 años, 7 años casi. Bueno, ahí tenemos el juego abierto. Ve que anda bastante bien. Voy a desactivarle la opción del 3FX en el pelo. Bueno, después de un rato de intentar configurar el juego, realmente no tuve ninguna configuración que me haga pasar mucho las 30-40 FPS. Así que en calidad media y poniéndole casi todo en medio, con la opción del pelo en alta calidad apagada, el juego está entre las 25 y las 35 FPS. Acá justo estoy en un lugar que es bastante pesado, pero en otras escenas el juego llega a tirar 30 FPS, 40, según el lugar donde estén. Si yo le sigo bajando los gráficos, de igual forma no obtengo más de 40 FPS en ningún lado. De todas formas, al mínimo se sigue viendo muy bien, ya que los gráficos son excelentes. Pasemos ahora a otro juego. Vamos a probar ahora el Tomb Raider anterior, el 2013, que sigue siendo un juego que se ve estupendo. Esta vez lo voy a poner todo en alto, a ver qué pasa. Todo en alto. Bueno, acá la configuración gráfica, vamos a dejarle todo en alto. Esto se lo voy a poner al máximo porque no necesito tanta performance. Está todo en alto. Este lado se lo voy a dejar apagado como está ahí. Esto también está todo prendido. No está al máximo, pero sí se va a ver muy bien así. Donde está el pelo, calidad del pelo se lo voy a poner en encendido, en 3FX. Esto nos va a dar una diferencia notable de rendimiento, ahora lo van a ver. Vamos a ir al benchmark. Está todo en alto, 40 FPS con el 3FX encendido 39. Estimo que va a bajar hasta las 30 o 25 y va a tirar un máximo de 40 más o menos, con el pelo prendido, que es una opción que nos gasta bastante tarjeta, ¿no? La opción del pelo en el 3FX se estrenó con este juego, así que al principio el rendimiento no era muy óptimo y realmente quitaba mucho, pero mucho rendimiento. No obstante, la placa llega, como ven, a las 46 FPS, 47, no sé, según el lugar en donde estén. Ahora le voy a quitar la opción del 3FX para que vean lo que les estaba diciendo. ...54 FPS máxima, 32 de mínima. O sea, según el benchmark, el juego nunca baja de las 30 FPS y eso es muy bueno, teniendo en cuenta que la opción del 3FX la dejé prendida. Ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a poner el juego en alto, pero le vamos a dejar la opción del pelo apagada. Miren cómo suben las FPS con el pelo apagado. 71 FPS. Bueno, el próximo juego que vamos a probar va a ser Shadow of Mordor, otro título que también es bastante exigente y que en los requisitos recomendados pide como mínimo un Core i5. Vamos a ver qué tal nos va en este juego. Está bastante bien optimizado, sobre todo para AMD, pero recordemos que la placa esta salió en 2009-2010. Vamos a ponerlo en medio y vamos a hacer un benchmark a ver qué tal.
todo en medio. Vamos a dejar el preset medio, como viene. Vamos a darle apply, vamos a darle back. Jack it up. Todo seteado en height.
Bueno gente, eso fue todo. Espero que el video haya sido de su agrado. Denle pulgar arriba si les gustó. Bueno, pulgar abajo si no les gustó. A mí en lo personal esta tarjeta me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho hacer esta review también. Espero que a ustedes también les haya gustado. Así que bueno, suscríbanse al canal para ver más videos de este tipo. Y los veo en el próximo video. Saludos. Jack it up.